Muy buenas tardes, compañeros del Hospital San José de Chincha. En esta oportunidad les habla la doctora Estela Bielma. Soy parte del equipo de la Unidad de Gestión de la Calidad del Hospital San José de Chincha y quiero comunicarles de manera práctica, sencilla, un poco sobre la norma técnica 139 de MINSA del 2018 que habla de la gestión de la historia clínica. Entonces ustedes dirán, ¿y por qué queremos hacer esto ahora si esa norma está publicada desde hace muchísimo tiempo? Bueno, la razón es la siguiente. En nuestra institución, bueno, la Unidad de Gestión de la Calidad por diversas auditorías que hemos realizado, hemos visto diferentes falencias y recientemente nos comunicó la Unidad de Seguros que tuvieron una supervisión en donde también hicieron una auditoría y corroboraron esa falencia, pero ahora el punto crítico está en que ya no es un tema que queda allí y entorpece de pronto el diagnóstico, el manejo del paciente, la interpretación de lo que se está haciendo, sino que ya tiene repercusiones a nivel administrativo, ¿ok? La modalidad de auditoría que ahora le están haciendo a la unidad de seguro ya va directamente a revisar la historia clínica, ¿ok? Y corroborar que lo que están solicitando a través de ese FUA y ya se ha remitido la información a través de la digitación que se hace en la unidad de seguros, es hay congruencia entre los requerimientos que tiene ese FUA y lo que está registrado en la historia clínica. Entonces yo quiero mostrarle un poco de esas evidencias que nosotros tenemos, en donde vemos que hay un inadecuado llenado de la historia clínica o de la gestión de la misma y de los diferentes formatos que se usan en la institución. Entonces les muestro acá un poco, esta historia clínica de emergencia es una nota de ingreso en donde están los datos de filiación de este paciente. En primer lugar, no se ha definido cuál es la prioridad de atención de este paciente. A su vez, no se registraron las funciones biológicas, pero lo más destacable acá es que esto es una letra ilegible. De pronto, para los profesionales de la salud que están en el área de emergencia, hospitalización o en consultorio externo y ven de manera frecuente pacientes y hacen descripciones en la historia clínica, pues esto sea fácil de interpretar. Pero quiero compartirles un poco de que cuando hacemos una auditoría de casos, bien sea porque la pide su salud, la direza, o incluso casos que han ido a temas de fiscalía, ya un tema desde el punto de vista legal, pues esta historia no es legible para todas las personas, ¿ok? Entonces hay que tener un poco de mayor cuidado en la descripción que hacemos en la historia clínica. Por acá quiero mostrarle que en el formato de consulta, acá hay datos incompletos en cuanto al llenado de ciertos parámetros que te pide ese formato, ¿no? Otra cosa que está pasando acá, por ejemplo, acá tenemos el reporte de un informe radiográfico en donde no hay sello ni firma del profesional, ¿ok? O sea, que está validando que efectivamente se hizo ese estudio y tiene tal descripción, ¿ok? De acuerdo a ese examen paraclínico. Por otro lado, acá en esta imagen podemos visualizar que en la descripción del triaje adulto vemos que el profesional que valoró a este paciente simplemente describió esto. Quienes no manejan terminología médica, no saben temas relacionados a la especialidad que haya valorado este profesional, pues realmente se les hace complicado. Recuerden que la historia clínica la manejan los licenciados de enfermería, de nutrición, los psicólogos y los diferentes especialistas médicos, ¿ok? Entonces es importante que sea legible, entendible para quienes manipulan la historia clínica. Acá abajo, en la parte inferior, hay un detalle más completo en relación a esa atención que se hizo en procedimientos médicos, pero no está la firma ni el sello del profesional. Seguimos viendo otras evidencias que hemos encontrado. Acá hay un formato, un poco, un extracto de un registro de una historia clínica de un paciente en donde se ve que la letra es poco legible. A su vez, comentarles, más adelante les voy a hacer más énfasis en los diferentes formatos que utilizamos en nuestra institución. Van a ver que por ejemplo, en la parte inferior, generalmente de los diferentes formatos de la historia clínica en hospitalización, tenemos que esto, allí van descritos los datos del paciente. ¿Qué sucede? Sí, yo me quedo nada más con esta historia así, y todos los formatos están así, no se describe el nombre y apellido del paciente, el servicio donde está, ni el número de historia clínica, y por X razón, esta hoja o estos formatos no los eh, anexan a la historia clínica de ese paciente y va a otro lugar, y nadie se da cuenta de esta situación, realmente esto puede ocasionar dificultades en la gestión de ese paciente, ¿ok? Y esperemos que no termine un evento adverso, ¿ok? Pero es importante que nos sensibilicemos con hacer el llenado adecuado de la historia clínica y sus diferentes formatos. Entonces, por ejemplo, vemos acá un reporte, una hoja de reporte de obstetricia, donde, bueno, sí se ha considerado en su mayoría el llenado de los datos del paciente. Vemos que hay dos notas, tanto de la guardia diurna como de la guardia nocturna, pero a diferencia nocturna no tiene una hora. Para efectos de cuando nosotros hacemos una auditoría de caso o una auditoría de la historia clínica, la hora sí es importante, sobre todo si ese paciente tiene un estado de salud crítico, entonces es necesario hacer una cronología. De hecho, la norma técnica nos señala que los relatos y la disposición de la historia debería estar en un orden cronológico. Entonces seguimos, les muestro acá que, uy, aquí pasó una situación. Aquí quiero hacer énfasis en algo positivo, porque hasta el momento hemos visto como que el lado negativo.
Y aquí hay un caso bastante peculiar, bastante particular, y que, ojo, quiero destacar que sí hay profesionales en la institución que hacen una gestión adecuada de la historia clínica, bien sea porque tienen letra legible, hacen descripción adecuada de los diferentes formatos, y pues no todo es negativo. O sea, el punto de que quiero resaltar aquí es contagiémonos de ese buen uso o esa gestión adecuada. Aquí tenemos, por ejemplo, que en estas notas de este profesional se describió la nota de ingreso, que está en una letra bastante legible, está bastante explícita en cuanto a la información que se requiere. Hay incluso descripción de exámenes complementarios, hay diagnósticos de ese paciente, hay un plan de trabajo y al día siguiente incluso se hace una nota evolutiva. ¿Qué faltó acá? Acá faltó que no hay un detalle de la fecha y la hora. Si bien es cierto, está descrito con cronología, está descrito con detalle. Es decir, por ejemplo, para efectos de cuando venga la UDR y nuevamente haga una auditoría, como las que está viviendo la unidad de seguro y las va a hacer mensual de manera frecuente, van a ver que si dentro de las historias que se quieren auditar ha sido seleccionado este caso o esta atención, probablemente si en la FUA se solicitaron medicamentos, exámenes de laboratorio, determinados requerimientos se han hecho, cuando hagan la revisión de esta atención, van a encontrarlos acá. Está escrito todo. Y lo que no está faltando es que si se está solicitando a determinado paciente 10 hemogramas completos, en ese FUA están registrados 10 hemogramas. Cuando venga la auditoría, lo que quieren es que en la historia clínica esté esa congruencia de que se han solicitado esos 10 hemogramas completos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá vemos una nota evolutiva en donde el profesional colocó la fecha, la hora, hizo un detalle cronológico de lo que iba pasando en la atención de ese paciente. Sin embargo, hay una situación que quiero hacer mención acá y por la cual utilicé esto de ejemplo. Hay muchos profesionales que firman la historia y no le colocan sello. O colocan el sello y no colocan la firma, o en su defecto firman y sellan, pero el sello es ilegible, como ha pasado acá. Ya sea porque no tiene mucha tinta, allí habría que valorar un poco o sea, si yo voy a firmar y sellar, yo quiero que se vea que soy yo, ¿ok? Porque esa es la atención que yo le estoy haciendo a mi paciente, ese es el criterio que yo decido que tiene ese paciente, ¿no? Entonces, hay que ser un poco más cuidadoso en esto, por eso lo traje acá. Y de igual manera, esta hoja de evolución no tiene los datos del paciente. Es decir, que después que yo hice toda esa cronología, si esta hoja la colocan en otra historia, genera confusión, probablemente. Otra de las cosas que hemos visto durante estas revisiones y que nos han hecho partícipe de ello, los diferentes servicios que están involucrados, como farmacia, patología clínica, radiodiagnóstico, que nos han pedido que por favor reiteremos a los diferentes profesionales que llenen de manera adecuada los diferentes formatos. Aquí, por ejemplo, no está firmada ni sellada esta receta, y aquí, caso contrario, está sellado, pero no está firmado, ¿ok? Acá, por ejemplo, en esta solicitud de ecografía, la norma técnica, y nos lo vuelvo a reiterar, en las auditorías y los profesionales cuando van a hacer este tipo de estudio, por ejemplo, solicitaron una ecografía vesicoprostática, ¿no? Aquí el profesional está pidiendo un poco de contexto. ¿Por qué está solicitando esto? O sea, tiene una impresión diagnóstica de que este paciente tendrá una tumoración, ¿qué tendrá, no? Entonces, es importante que por favor coloquen el contexto, llenen los datos adecuadamente, si están pidiendo nombres, apellidos, su DNI, su historia clínica y detallar el estudio que van a realizar. Bien, entonces para darle continuidad un poco y familiarizar, o sea, una historia de acuerdo al detalle del encargado que gestiona historias clínicas en la unidad de estadística e informática, me facilitó un formato de cómo va esa historia clínica, en qué orden, ¿no? Entonces quiero aquí aprovechar para mostrarles, ¿no? Entonces, en primer lugar, va su portada, va una hoja donde están todos los datos de filiación de ese paciente, luego va un reporte de esas consultas que ha realizado ese paciente, ¿bien? De igual manera, está en consulta externa ese formato de esa mini descripción que hace en cada atención, que es importante que se coloque la fecha, la hora, el motivo de consulta de esa atención, los signos vitales de ese paciente, que haya encontré el examen físico, el plan de trabajo que voy a hacer con ese paciente, de acuerdo a mi impresión diagnóstica, si estoy solicitando exámenes auxiliares, tratamiento estoy indicando, cuando le estoy diciendo a ese paciente que debe volver a la consulta y, muy importante, que sea firmado y sellado por el profesional, ¿ok? Entonces, luego de ello, en la estructura de la historia clínica hay una hoja de exámenes auxiliares, ahí se encargan de anexar todos los exámenes que se hagan. Luego de eso, si es un paciente que ha tenido ingresos en otras oportunidades, hay una hoja de resumen de internamiento. Y seguido de eso está una hoja gráfica de signos vitales. Yo les había comentado que toda esta capacitación la estoy haciendo en base a la norma técnica del MINSA 139 del 2018, publicada en 2018, y ahí nos dice cuáles son esos requisitos mínimos que debe tener cada formato. Entonces, por ejemplo, la gráfica de signos vitales, que es esta hoja que estamos viendo acá, que tiene nuestra institución, mínimo nos pide que tenga los nombres y apellidos de ese paciente, el número de historia clínica, el departamento y servicio, el número de cama, el registro de la temperatura, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial de ese paciente, el peso, el número de posiciones, orina, total de balance hídrico, ¿ok?
A continuación sigue el formato de hospitalización. Entonces, el formato de hospitalización va a abarcar lo que es la anamnesis, el examen clínico, el diagnóstico, el tratamiento, el plan de trabajo. Son estas hojas que estoy mostrando al lado izquierdo, luego de la flechita. La norma técnica nos señala que, por ejemplo, en la parte de anamnesis sí o sí debe estar descrita la fecha y hora de esa atención, cómo es esa enfermedad actual, qué síntomas, qué signos, cuáles son las funciones, cuál es el curso de esa enfermedad actual, un relato de esa enfermedad, los antecedentes personales, generales, familiares, un detalle, claro, del examen clínico que incluye el control de sus funciones vitales, cómo está ese examen físico de manera general, regional, ¿ok? ¿Y cuál es ese diagnóstico presuntivo o definitivo de acuerdo a lo encontrado, el examen físico, a la anamnesis, ¿verdad? Y que debe tener, por supuesto, su CIE-10 versión o la versión vigente. Y que sí o sí debe ir firmada y sellada por el profesional que brinda la atención, incluyendo las indicaciones terapéuticas, el plan de trabajo que se está colocando este paciente, ¿no? A continuación, es un paciente que está hospitalizado, continúa la hoja de evolución. ¿Ok? Este es el formato que nosotros usamos en la institución y que debe tener. Debe tener la fecha y hora de evolución de la atención, una apreciación subjetiva, si es posible, la objetiva, ¿verdad? Se verifica cómo es el tratamiento que se está llevando a cabo, se interpreta si hay exámenes de laboratorio, se hace un comentario, el plan de trabajo que queremos y, por supuesto, toda atención debe ser firmada y sellada por el profesional. En el reporte de enfermería, la hoja de reporte, que es esta que vemos acá, usamos en la institución, mínimo debe tener como todo, o sea, como norma básica, toda atención que hagamos y que usemos en la historia clínica debe consignar la fecha y hora, la descripción de esa atención, ¿ok? Debe ir firmada y sellada por el profesional, incluyendo su número de colegiatura. Entonces, acá, detalle mínimo de enfermería, nota de ingreso, fecha, hora, forma en que el paciente ingresa, breve descripción de la condición de ese paciente, una evolución durante la hospitalización en donde se anoten los síntomas, perdón, consigna fecha y hora y quién hizo esa evaluación por parte de la enfermería. En cuanto al reporte de obstetricia, que estaba incluido sobre todo en el formato de la historia clínica materno-perinatal, que en este caso ahorita no estoy dando mayor detalle, estoy hablando de estos formatos que usamos con frecuencia y que ahorita están siendo, ocasionando tenemos ciertas debilidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la nota de obstetricia, mínimo, su nota de ingreso debe consignar fecha, hora, estado de esa paciente, breve descripción de la condición de la paciente, incluyendo funciones vitales, biológicas, estado general, una evolución que ha tenido durante esa hospitalización, el tratamiento que le han aplicado y la firma y sello del profesional que está haciendo esa evaluación. Bien, a continuación tenemos ese paciente que fue valorado, recibió su hospitalización si así lo requirió, y pues llega el momento del alta que puede ser, considerarse, dependiendo, ¿no? O sea, puede ser un egreso de ese paciente diferente, dependiendo, ¿no? Entonces, estos son los formatos que utilizamos en la institución. La norma técnica te dice que, ojo, fecha y hora del ingreso, servicio, número de cama, diagnóstico de ingreso, resumen de esa enfermedad actual, examen físico, exámenes auxiliares, evolución, tratamiento, procedimientos terapéuticos, si hubo complicaciones, fecha y hora del egreso, la condición del alta, el diagnóstico principal y secundario, una información sobre mortalidad si fuera el caso, indicar si se realizará necropsia, cuál es esa causa de muerte, la firma y sello del profesional que hace esa atención, ¿ok? Y considerando si ya hay una situación, o sea, ya es un caso materno-perinatal, ya hay otros detalles más que deben considerarse, ¿bien? Entonces, por ejemplo, acá tenemos si hay una atención de un recién nacido, aquí hay unos detalles más específicos que piden, ¿ok? Como va a incluir los datos referentes al nacimiento, que lleva el peso, el género, la talla, estos datos específicos, evaluación del Apgar, debe haber identificación del recién nacido, que son las huellitas de sus plantas, tanto derecha como izquierda, de las manitos, todo ello. Bien, entonces si estamos hablando de un formato de interconsulta, que aquí ven atrás que hay un formato de una interconsulta que se solicitó en la institución, esa solicitud debe tener mínimo ese servicio que quiero interconsultar, los datos de filiación del paciente, la breve enfermedad de ese paciente, el motivo de la interconsulta, diagnóstico presuntivo, fecha y hora de la solicitud y la firma del sello del profesional que la solicita. Cuando se cumple esa interconsulta, en ese informe deben de estar detallados la fecha y hora, la descripción de los hallazgos encontrados en la evaluación, si hay exámenes, los diagnósticos y la firma y sello de ese profesional. Además, otro de los formatos que se considera en nuestra institución y que la norma técnica hace énfasis es la hoja de balance hidroelectrolítico, que así como los otros formatos que venimos hablando y que de manera reiterativa mencionamos, deben ir los nombres, apellidos del paciente, el servicio, la cama, la fecha y hora del registro, cuánto está pesando, cuánto hay de registros de ingresos y de egresos por turnos y el total del día, ¿ok? Y del profesional de enfermería que está haciendo ese balance hídrico debe estar su nombre, apellido, su firma y sello. ¿Bien? Si hay una hoja de control de medicamentos que en nuestra institución también manejamos, de igual manera, los datos del paciente, la historia clínica, ok, el nombre de ese medicamento que le estamos colocando, el intervalo de administración, la fecha de inicio, en caso se suspende un medicamento, la fecha de suspensión, y las firmas del profesional junto con su sello que está llevando cada control. Bien, entonces, por ejemplo, hay un formato de orden de intervención quirúrgica, así como también hay un reporte operatorio, deben haber unos datos, una descripción que te pide, ¿no? De acuerdo al tipo de formato. Entonces, fijo, van los datos de ese paciente, que ya hemos hablado.
apellido, nombre, historia clínica, edad, sexo, diagnóstico, qué procedimiento le van a hacer, la fecha de programación, cuáles son los nombres de los profesionales que van a hacer esa intervención quirúrgica, el grupo sanguíneo, el tipo de anestesia que está prevista para ese paciente y al final la firma y sello de los diferentes profesionales involucrados. En el reporte operatorio, que es el formato que se registra la información referente al procedimiento quirúrgico, en este caso ahí dice obstétrico, pero la intervención quirúrgica que se realiza, también los datos de identificación de ese paciente, la intervención que se realizó, ¿ok? Todo el diagnóstico pre y postoperatorio, los hallazgos operatorios, si hubo complicación debe estar descrito allí, la firma y sello de los profesionales que han intervenido a este paciente, el estado y destino de ese paciente al salir de quirófano, la indicación de si se ha solicitado un estudio anatomopatológico y la firma y sello de ese profesional que hace el informe, ¿ok? Entonces, continuamos. Vemos que los formatos también de anestesia, la norma técnica nos señala que en esos formatos de anestesia se va a incluir un resumen de reconocimiento preoperatorio. Hay una hoja de evaluación preanestésica que contempla ciertos parámetros como los nombres y apellidos, los antecedentes clínicos de ese paciente, si tienen antecedentes de administración de anestesia previa, un resumen de esa enfermedad actual, ¿verdad? Datos importantes al examen físico, el tipo de anestesia que se ha determinado que debe usarse, cuál es ese riesgo anestesiológico, definir de acuerdo al ASA, conclusiones, fecha y hora y qué profesional realizó esa atención. Entonces ya cuando se describe la hoja de anestesia, ya es un formato que va a registrar la actividad realizada por el anestesiólogo, en donde debe incluir también los datos del paciente, el diagnóstico y pre y postoperatorio, intervención quirúrgica, la medicación anestésica, preanestésica que utilizó, el resumen de esa valoración preoperatoria, la hora de inicio y fin de la anestesia, la descripción de esa anestesia, la medicación administrada, también detallar las características de la ventilación mecánica en caso se requirió, en una gráfica de esas constantes vitales durante la intervención, si hubo alguna incidencia de interés, también detallarlo, hacer un balance hídrico o en detallar un estado clínico del paciente durante y al final de la intervención. Asimismo, detallar la fecha y la hora en la que se hace todo este detalle en la hoja de anestesia y qué profesional la realizó. ¿Ok? Entonces, en la hoja post-anestésica, de acuerdo a la norma técnica, esto debe tener mínimo los detalles del paciente, la fecha y hora de ingreso y egreso de ese paciente, el registro del monitoreo de las funciones vitales, la condición de ingreso a recuperación, anotaciones de la evolución de ese paciente, balance hídrico, tratamiento administrado, la condición de egreso y las firmas y sellos de los profesionales que estuvieron durante esta intervención. ¿Ok? Entonces incluye la de la enfermera, el médico anestesiólogo, firma y sello de estos profesionales. Bien, entonces le muestro acá un poco lo que es el formato de patología clínica usado en nuestra institución y que mínimamente requiere, de acuerdo a la norma técnica, que se coloquen los nombres y apellidos del paciente, la edad, el género, el número de historia clínica, el consultorio o la cama o en qué servicio está este paciente, una breve descripción de este paciente para entender un poco de por qué hacen este estudio. Eso vendría a ser como mi diagnóstico presuntivo, la información del profesional que se lo solicita, colegiatura, nombre, apellido, sello, ¿verdad? Fecha y hora de toma de la muestra. Y a su vez, cuando se emite un informe de ello, también tiene datos mínimos como los antes mencionados. Entonces, en el formato de ecografía, que es este que estoy mencionándole, la norma técnica te señala que, así como todos los demás formatos, deben tener los datos del paciente, un breve detalle de la historia clínica o el diagnóstico presuntivo y, a su vez, detallar cuándo se tomó la fecha y la hora que se tomó esa muestra, quién está solicitando esa muestra con su firma y sello. Y en el informe, la misma se repite, ¿no? O sea, los nombres de ese paciente, la fecha, el género, la historia clínica, ¿ok? Su número, quién hizo ese informe, qué hallazgos encontró, el número de informe. Estos datos son sumamente importantes. Entonces, aquí les muestro también un formato de solicitud de radiografía en la institución, también un formato de solicitud de tomografía. Y a su vez, menciono acá, de acuerdo a la norma técnica, que pide mínimamente un formato de anatomía patológica en el cual probablemente se esté solicitando un estudio especial o un cultivo, ¿no? Entonces se detallan esos datos del paciente que hemos mencionado, la fecha, la hora de la solicitud, la fecha, la firma y sello del médico solicitante. Y a su vez, cuando se recibe el informe, la información mínima que se requiere es datos de ese paciente, historia clínica, los hallazgos encontrados en ese estudio, ¿verdad? Y los datos del profesional que realizó este estudio. Entonces aquí pueden ver un formato único de la receta estandarizada que tenemos en la institución, en la que se pide nombres, apellidos como básico, la edad, debe ir el DNI de ese paciente, si tiene SIS o no tiene SIS, de qué servicio viene, de consulta externa, de emergencia, ¿verdad? Historia clínica, el CIE-10 de ese paciente, y a su vez en la receta debe ir el detalle del nombre de ese fármaco que yo estoy pidiendo, la concentración, la forma farmacéutica, la cantidad, ¿ok? Mencionarles acá que aquí una de las observaciones que vimos durante la revisión para poder hacer esta capacitación, encontramos que habían recetas que estaban firmadas por pediatras, por ejemplo, y decían paracetamol, pero ojo, muchas veces no necesariamente que esa indicación pueda estar dirigida a un paciente pediátrico, puede ir a un adulto por un favor que hice, una evaluación que hice, ¿no? Entonces, es importante evitar este tipo de situaciones. Y quiero mencionar para todos aquellos que ven esta capacitación de la institución. Cuando estamos por consulta externa, si bien es cierto, hay pacientes que requieren un tratamiento intravenoso y por temas de que el paciente no puede ir con frecuencia o no puede quedarse hospitalizado, o sea, no tiene quien lo cuide, todo ello. Muchas veces se indica tratamiento intravenoso de manera ambulatoria.
pero este tratamiento intravenoso no pueden dárselos en cantidades superiores a 2, 3 ampollas, porque realmente, de acuerdo a lo que contempla la normativa, sobre todo que maneja farmacia, ellos no pueden indicar de manera ambulatoria a un paciente cantidades en 10 ampollas, por ejemplo, de sextriazona. ¿Ok? Y el CIS tampoco se los va a validar. Porque estos son tratamientos que si estamos considerando un tratamiento intravenoso, probablemente ese paciente necesita monitoreo, ¿verdad? Entonces, no puede darse tanta cantidad. Entonces, ojo por allí con el detalle del llenado de las recetas, colocar bien los parámetros que le he mencionado. Otro formato que quiero mostrarle aquí es el consentimiento informado para anestesia epidural y raquidia. Aquí es importante los datos que se han llenado del paciente, que, ojo, este formato se ha explicado a los pacientes. Muchas veces pasa que llenan, lo ponen a firma ya, pero ni siquiera le muestran, oye, por si acaso está firmando el consentimiento informado. Esto tenemos que considerar la unidad de gestión de la calidad cuando hablemos un poco del tema de los derechos de los usuarios, ya dar un mayor detalle de qué condiciones se pone a llenar esto. Entonces, sí o sí, debe ir la firma, la huella, el DNI, la fecha, cuando se está llenando ese formato, tanto del paciente como, o en caso sea un menor de edad o alguien que no puede llenar el formato, del paciente, ¿no? Y del profesional que está validando, que está siendo informado ese paciente y que está guiando a que se haga llenado ese consentimiento. ¿Bien? Entonces, otro de los formatos que tenemos en nuestra institución y que conversando con el departamento con el servicio de banco de sangre, les parece sumamente importante que lo hagamos acá. Llenen, por favor, los profesionales que así hacen solicitudes de estas transfusiones, los nombres y apellidos de ese paciente, género, dónde está ubicado, qué edad, la historia clínica, grupo sanguíneo, si lo tienen, en qué servicio, en qué cama, si les han hecho transfusiones previas o no. ¿Ok? El valor de la hemoglobina de ese paciente, cuántas unidades de sangre están solicitando, o plasma fresco congelado, paquete globular. Es importante que se llenen estos datos, a su vez que se detalle si la condición de ser una prueba cruzada es muy urgente, urgente o puede ser programado, qué profesional está solicitando esto y que llenen los pacientes que van a hacer o el apoderado de este paciente el consentimiento informado, coloquen su huella, su firma, ¿ok? Bien, entonces, de igual manera aquí les muestro un formato de solicitud de la prueba de lisa o prueba rápida para HIV, en donde es importante que se detallen los nombres del paciente, la edad, la historia clínica, la firma de ese médico, ¿ok? Y con esto creo que les doy un poco de detalle de las cosas que estamos requiriendo ustedes, todos los requerimientos, las solicitudes de examen que hagan, gestionenlo en la historia clínica también, además de los diferentes formatos, cualquier duda que ustedes puedan tener en relación a esta y en relación a temas de la unidad de gestión de la calidad, en nuestro servicio siempre estamos prestos de apoyarles, agradecemos que se hayan tomado el tiempo de ver esta capacitación y que pueden encontrarnos en nuestra unidad de lunes a sábado, en los horarios de 8 a 2 de la tarde y en algunos turnos programados en turno tarde y los sábados de 8 a 2 de la tarde. Muchísimas gracias.